Muy bien, mis amados hermanos, toda vez que Lorenzo Luébano ha confesado que él va a demostrar qué es lo que cree y lo que él cree es que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar, por lo tanto él cree que un no cristiano puede bautizar, como ya lo confesó, ¿no? Él dijo que puede bautizar un sacerdote del vudú, ya confesó que puede bautizar un testigo de Jehová, que puede bautizar un mormón, ¿no? Mi pregunta sería, ¿en el nombre de quién o por la autoridad de quién, no? Porque Colosenses 3:17 enseña, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser por la autoridad de Cristo. Mi pregunta es, ¿dónde Cristo autoriza que un sacerdote del vudú o un mormón o un testigo de Jehová bautice, no? Bueno, Lorenzo cree que sí. Bueno, la Biblia no enseña eso, ¿eh? Se los digo tal cual. Ok, vamos directo al punto. ¿Cómo sabemos quién debe de bautizar? Vamos a iniciar por esto, ¿sí? ¿Cómo sabemos quién debe de bautizar? Bueno, miren, muy sencillo. Esto forma parte de mi curso, El Bautizador. ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos qué día debemos de celebrar la cena del Señor? ¿Cómo sabemos a quién debemos de dirigir nuestras oraciones? ¿Cómo sabemos en el nombre de quién debemos de orar? ¿Cómo sabemos qué elementos debemos de usar en la cena del Señor? ¿Qué clase de evidencia nosotros requerimos para poder confesar que debemos de celebrar la cena del Señor el primer día de la semana? Requerimos libro, capítulo y versículo. ¿Qué clase de evidencia nosotros requerimos para saber a quién debemos de dirigir nuestras oraciones? Esto es, al Padre. Necesitamos libro, capítulo y versículo. ¿Qué clase de evidencia requerimos para nosotros confesar que debemos de orar en el nombre de Jesús? Necesitamos libro, capítulo y versículo. ¿Qué clase de evidencia necesitamos para saber que debemos de usar pan sin levadura y jugo de uva en la cena del Señor? Necesitamos libro, capítulo y versículo. Bueno, de la misma forma en la que conocemos que debemos de celebrar la cena del Señor el primer día de la semana, dirigir nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesucristo, y que debemos de usar pan sin levadura y jugo de uva en la cena del Señor por libro, capítulo y versículo, así vamos a saber quién es quien debe de bautizar. Miren, si la Biblia nos enseña que es un cristiano quien debe de bautizar, vamos a leer cristianos bautizando. Si la Biblia nos enseña que un no cristiano puede bautizar, es muy sencillo. Vamos a encontrar a no cristianos bautizando, ¿sí? Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la escritura, ¿no? Si la Biblia lo enseña, tenemos la garantía de que es la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, tenemos la garantía de que somos aceptos delante de Él. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que hagamos su voluntad. ¿Y cómo nos comunica su voluntad? Por el Nuevo Testamento. Y de la misma forma en la que Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que debemos de celebrar la cena del Señor el primer día de la semana, que debemos de participar de la cena del Señor con pan sin levadura y jugo de uva, de la misma forma en la que Dios nos enseña por la Biblia que las oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así la Biblia nos enseña que es un cristiano quien debe de bautizar. Siguiente. Colosenses 3:17 nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Strong refiere la palabra onoma, que se vierte en Colosenses 3:17 como autoridad. W. Bain refiere la palabra onoma de todo lo que un hombre implica de autoridad, representando la autoridad de Cristo. Dicho de otra forma, Colosenses 3:17 lo que nos está enseñando es que todo lo que hagamos en cuestión de fe, en cuestión de religión, tiene que ser hecho por la autoridad de Cristo. Esto es por libro, capítulo y versículo. Tenemos libro, capítulo y versículo de cristianos bautizando. Tenemos a Felipe, cristiano, bautizando. Tenemos a Apolos, cristiano, bautizando. Tenemos a Pablo, cristiano, bautizando. Donde en la Biblia, para que se sostenga la tesis de Lorenzo de que es falso que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar, tenemos a un no cristiano bautizando. Porque miren, es muy sencillo, hermanos. Luébano tiene que equilibrar la balanza. O sea, él confiesa que la Biblia nos enseña de cristianos bautizando. Bueno, para que él pueda equilibrar la balanza y decir, también un no cristiano puede bautizar, pues nos tiene que mostrar libro, capítulo y versículo de no cristianos bautizando. Ok, vamos a esperar ese libro, capítulo y versículo. Miren, en el nombre de hace referencia a por la autoridad de. Por ejemplo, en Hechos 4:7 dice, ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? La respuesta apostólica no se hace esperar. En el nombre de Jesucristo.
¿sí? ¿Por qué los apóstoles decían que hacían milagros en el nombre de Jesucristo? O sea, por la autoridad de Jesucristo. Muy sencillo, porque Jesucristo les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Ahora, si Dios no les hubiera mandado a hacer eso, ¿qué hubieran respondido a los que les cuestionaban con qué autoridad o en nombre de quién habían hecho ellos ese milagro? Ellos no podían haber dicho que lo hacían en el nombre de Jesucristo, porque Cristo no se los había mandado. Si Cristo no se los mandó, ellos no podían decir que lo hacían por la autoridad de Cristo, porque Cristo no se los había mandado. Pero visto que Cristo se los mandó, ellos sostienen en el nombre de Jesucristo. Yo pregunto, ¿en el nombre de quién o por la autoridad de quién un no cristiano puede bautizar? Porque noten, si es falso esto que sostiene el Luébano, él dice que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar, pues él nos tiene que mostrar libro, capítulo y versículo de no cristianos bautizando. Él dice que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar. Ojo, hermanos, paren oído. ¿Se fijan? Si usted cree, hermano, que es un cristiano quien debe de bautizar, Luébano le dice a usted, no es cierto. Si usted cree, hermano, que es un cristiano quien debe de bautizar, Luébano le dice, es falso. Ahí está. Luébano lo dijo, lo tenemos grabado. Él admite que esto es lo que cree, que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar. Por lo tanto, ya lo dijo aquí también, no lo mandó decir, le agradezco por la honestidad, puede bautizar un testigo de Jehová, puede bautizar un sacerdote de vudú, puede bautizar un mormón. Mi pregunta es, ¿en el nombre de quién o por la autoridad de quién, no? O sea, nosotros le hacemos esta pregunta a Luébano, ¿con qué autoridad o en nombre de quién puede bautizar un sacerdote de vudú, un católico, un mormón o un testigo de Jehová? Bueno, Lorenzo tiene que responder en el nombre de Jesucristo, nada más que hay un problemita. Para decir en el nombre de Jesucristo, tiene que darnos libro, capítulo y versículo de no cristianos bautizando. ¿Saben cuál es el problema? Que él mismo confiesa, y ahorita lo van a escuchar, que en la Biblia leemos solo y únicamente de cristianos bautizando. Entonces, ese es el sello de su derrota. Si Luébano por su propia boca ha confesado, como ahorita lo vamos a escuchar, que en la Biblia solo leemos de cristianos bautizando, ¿cómo es que él colige que entonces no es un cristiano quien debe de bautizar? Dicho de otra forma, es tanto como decir, en la Biblia solamente leemos de oraciones al Padre, pero es falso que las oraciones solamente deben de ir dirigidas al Padre, ¿no? O en la Biblia leemos solamente de los cristianos participando de la Cena del Señor el primer día de la semana, pero es falso que hoy tengamos que participar de la Cena del Señor el primer día de la semana. En la Biblia leemos solamente de adoración a capela, de música vocal, pero es falso que hoy solamente tengamos que cantar, ¿no? Podemos hoy usar instrumentos musicales en el culto. Siguiente. Vamos a... ¿En qué nombre hacemos estas cosas? Celebrar la Cena del Señor el primer día de la semana, orar al Padre, orar en el nombre de Jesucristo, cantar, sumergir, bautizar al creyente arrepentido que ha confesado a Jesús como Señor. ¿Y en qué nombre enseñamos que es un cristiano quien debe de bautizar? En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos libro, capítulo y versículo para demostrar todo esto. ¿Sí? Ahora, ¿en qué nombre se puede celebrar la Cena del Señor el miércoles? No tenemos libro, capítulo y versículo. Por lo tanto, no se puede decir que se debe de celebrar la Cena del Señor el miércoles o que se puede. ¿En qué nombre se puede orar a María? ¿En qué nombre? ¿En el nombre de quién? ¿Por la autoridad de quién se puede orar en el nombre de San Judas? ¿En el nombre de quién o por la autoridad de quién se puede comer carne y refresco en la Cena del Señor? ¿En el nombre de quién o por la autoridad de quién se pueden tocar instrumentos musicales en la alabanza? ¿En el nombre de quién o por la autoridad de quién se puede sustituir la inmersión por el rociamiento? ¿En el nombre de quién o por la autoridad de quién se puede bautizar bebés o echarles agüita en la cabeza y llamarlo bautismo? ¿En el nombre de quién o por la autoridad de quién se puede que un no cristiano bautice? Bueno, si Luébano sostiene que un sacerdote del vudú puede bautizar, que un católico puede bautizar, que un testigo de Jehová puede bautizar, sin tener libro, capítulo y versículo, como sostengo que no lo tiene, porque ese versículo no existe, por esa misma línea de razonamiento podemos hacer lo que nos venga en gana, porque si no se necesita autoridad bíblica para el bautizador, no se necesita autoridad bíblica para nada. Así es de que, hermano, ya meta los instrumentos musicales en el culto, hermano, ya comienza a orar a María. ¿Por qué? Porque dice Luébano que es falso
que es un cristiano quien deba bautizar, a pesar de que la Biblia lo enseña, ¿no? Y él no tiene casos de no cristianos bautizando. Más aún, ¿en qué nombre podríamos hacer ambas cosas, no? ¿Tener? ¿En qué nombre se pueden hacer ambas cosas? ¿En qué nombre puede el luébano decir, sí, ok, en la Biblia leemos de cristianos bautizando, pero es falso que sea un cristiano quien deba de bautizar? También es verdad que, o más bien, es verdad que un testigo de Jehová puede bautizar, ok, ¿en el nombre de quién? Porque si luébano dice, puede bautizar un cristiano, pero también un no cristiano, ok, ¿en el nombre de quién o por la autoridad de quién? ¿No? Eso es lo que el luébano tiene que demostrar. Ahora, estos son textos tocantes a la autoridad bíblica. Cristo dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Si Cristo tiene toda autoridad y consecuentemente el Padre, dice en Mateo 17, 4 al 5, a él oído, o sea, Cristo, y Cristo se comunica con nosotros por el Nuevo Testamento. ¿A quién está escuchando luébano cuando sostiene que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar? No está escuchando a Cristo, está escuchando a su propia idea, está escuchando a su propia tradición, está escuchando porque así le conviene creer, porque él no fue bautizado por un cristiano, porque él no fue bautizado en la iglesia de Cristo, porque él viene de una secta donde usaban instrumentos musicales en el culto, él viene de una secta donde había mujeres predicadoras, porque él viene de una secta que no era una iglesia de Cristo, ¿no? Y él no fue bautizado. O sea, usted no crea que luego no fue, después de venir de esa secta, fue bautizado para el perdón de sus pecados, para ser añadido al cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es una gran mentira, ¿no? Entonces, por esto es que Luébano defiende que puede bautizar un no cristiano. Seguimos adelante. Cristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Si rechazamos a Cristo, rechazando su palabra, no respetándola, vamos a ir al infierno. O sea, Luébano, al sostener por un lado de la boca que la Biblia enseña solamente a cristianos bautizando y por otro lado que es falso que sea un cristiano quien debe de bautizar, no está respetando la autoridad de la palabra de Dios. Sí, ahora miren, esto es clave. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi amado hermano, note que lo que capacita, lo que forma, lo que instruye, lo que enseña al hombre para toda buena obra es la Biblia. ¿Usted quiere saber si una obra es buena? Es muy fácil. Usted va a ir a la escritura. Si la escritura le capacita para realizar dicha obra, significa que esa obra es buena. Por ejemplo, yo, Fernando, yo quiero saber si bautizar a un creyente arrepentido que ha confesado a Jesús como Señor es una buena obra. Ok, yo voy a la Biblia y encuentro que aquel que va a ser bautizado es el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor. Por lo tanto, ya que la Biblia prepara para que sea bautizado el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor, esto es una buena obra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos prepara para ello. ¿Quiere usted saber si es una buena obra que se bautiza a bebés? Vaya a la Biblia. ¿La Biblia prepara para bautizar bebés? No. Por lo tanto, bautizar bebés no es una buena obra. ¿Quiere usted saber si es una buena obra cantar el primer día de la semana adorando a Dios? La Biblia enseña que la música que Dios demanda en la alabanza es la música vocal. Por lo tanto, ya que la Biblia prepara para cantar, entonces el cantar a Dios es una buena obra. Pero si usted va a la Biblia a encontrar instrumentos musicales en la alabanza, la Biblia no le prepara para ello. Por lo tanto, usar instrumentos musicales en la alabanza no es una buena obra, sino una mala obra, porque es algo que Dios no autorizó. Aquí viene lo interesante. Vamos con el bautizador. La Biblia nos enseña a cristianos bautizando. Sí, vemos a cristianos bautizando. Vemos a Pablo, vemos a Apolos, vemos a Ananías bautizando. Por lo tanto, que un cristiano bautice es una buena obra. Ahora, leemos en la escritura de no cristianos bautizando. No. Por lo tanto, que un no cristiano bautice no es una buena obra. Ahora, la escritura que prepara para toda buena obra no prepara al inconverso, al testigo de Jehová, al sacerdote del vudú, al testigo de Jehová, de quienes luego no dice que pueden bautizar, o sea, tienen autoridad bíblica para bautizar. La Biblia no les prepara para ello. La Biblia no enseña que el no cristiano bautice, que el testigo de Jehová, que el sacerdote del vudú, que el hechicero bautice. La Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar. Por lo tanto, lo que el Luébano defiende no es una buena obra.
Lo que Luébano defiende es algo para lo que no tiene autoridad bíblica. Y insisto, regreso a Colosenses 3:17. ¿En el nombre de quién o por la autoridad de quién el no cristiano va a bautizar? O sea, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo, porque la Biblia lo enseña. Nosotros nos congregamos el primer día de la semana en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia lo enseña. Nosotros adoramos de manera vocal con el canto, porque la Biblia lo enseña. Tenemos libro, capítulo y versículo para toda práctica. Cuando la Escritura autoriza que no cristianos bauticen, eso es lo que Luébano tiene que demostrar. ¿Sí? Él tiene que demostrar que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar. Esto me parece a mí muy complejo, pero me da gusto que por fin se haya comprometido con lo que cree, ¿no? Esto, qué bueno, no sé si anoche lo aconsejaron, qué bueno que lo aconsejaron bien, que se estaba viendo muy mal, se estaba viendo muy mal negando qué es lo que cree, qué bueno que ya sostuvo, es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, por lo tanto, un no cristiano puede bautizar, ya lo dijo él, ¿no? Un sacerdote de vudú. Ok, vamos al siguiente punto. Entonces, toda vez demostrado, mis hermanos, que la Escritura es la que nos prepara para toda buena obra y que la Escritura enseña que es un cristiano quien bautiza, pero no leemos en ninguna parte de no cristianos bautizando, vamos al siguiente punto. Miren, aquí les comparto la siguiente diapositiva. Vamos en el minuto 16. ¿Quién es quien debe de bautizar? Ahí está. Miren, yo sostengo que es un cristiano quien bautiza. En Mateo 28, 16, 18 al 20 dice, pero los 11 discípulos, discípulos, no testigos de Jehová, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? ¿A quiénes manda Cristo que vayan y bauticen? A discípulos. Ahora, la comisión fue dada a discípulos. Jesús no hablaba a la multitud ni a cualquier persona que ahí estuviera, sino a los 11 discípulos, ¿sí? Esto implica que la autoridad para bautizar está ligada a quienes ya son seguidores de Cristo, a los que ya son discípulos. Ahora, cuando vamos a Marcos 16, 14 al 16, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién da este mandamiento? A discípulos, a cristianos, no a testigos de Jehová, no a sacerdotes del vudú, ¿sí? Miren, Felipe bautizó. Sí, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién bautizó? Felipe, que era cristiano. Para Luébano decir que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar, tiene que decir que aquí el Espíritu Santo mintió. O sea, que Luébano vaya arrancando de sus Biblias, Hechos 8, 35 al 38, porque Felipe, cristiano, bautizó. Solo que Luébano sostenga que Felipe no era cristiano, ¿no? Pero ahí vemos a Felipe siendo cristiano bautizando. Que Luébano nos muestre a no cristianos bautizando, a sacerdotes del vudú bautizando, a testigos de Jehová bautizando, para creerle que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar. Tenemos también a Pablo, ¿no? A Pablo, cristiano, bautizando. Dice, a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. También bauticé a la familia de Estéfanas. ¿Quién bautizó? El apóstol Pablo, sí, un cristiano. ¿Quién bautizó? Pedro. Pedro bautizó, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿sí? O sea, los corintios reclamaban ser propiedad de aquellos que les habían bautizado, siendo uno de ellos el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era cristiano. Luébano dice, es falso que es un cristiano quien debe de bautizar. En la Biblia nosotros vemos a cristianos bautizando, ¿sí? Porque si en la Biblia vemos a cristianos bautizando, tenemos que concluir que no es un cristiano quien debe de bautizar. O sea, los cristianos debemos de leer todos los casos de cristianos bautizando y decir, ¿es falso que es un cristiano quien debe de bautizar? Bueno, esto es tanto como leer todas las ocasiones en las que se dirige la oración al Padre y luego concluir que es falso que debemos de dirigir las oraciones al Padre, ¿no? Esto es tanto como leer que la iglesia ahora adoraba a Dios de manera vocal sin instrumentos y luego concluir que es falso que debamos
adorar a Dios con música vocal. Esto es tanto como concluir que, esto es tanto como leer en la Biblia que la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan y luego concluir que es falso que debemos de reunirnos el primer día de la semana para partir el pan, ¿no? El punto aquí del Luébano es el deber de, ¿no? El deber de. Ese es el punto del Luébano, ¿ok? Entonces, no debemos de participar de la cena del Señor el primer día de la semana, a pesar de que la Biblia nos muestra que los primeros cristianos participaban de la cena el primer día de la semana. No debemos de adorar a Dios de manera vocal, a pesar de que la Escritura nos muestra que la música que Dios quiere en la alabanza es la música vocal. No debemos de dirigir las oraciones al Padre, a pesar de que la Biblia nos muestra que las oraciones van dirigidas al Padre. Yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿con qué intención se escribió esto? Si toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruirnos, para redarguirnos, ¿no? Entonces, ¿con qué intención se escribió todo esto? Si era para que al final de cuentas vengamos nosotros como cristianos y digamos, bueno, ahí dice eso, pero es falso que eso se deba de hacer, ¿no? Esa es la postura del Luébano. Que reitero, me siento muy contento de que lo hayamos obligado a admitir, a confesar lo que cree. Vemos también aquí el caso de Apolos, ¿no? Apolos bautizó. Aquí tenemos, dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Recordemos, los corintios reclamaban ser propiedad de aquellos que les habían bautizado. Reclamaban ser propiedad de Apolos, ergo, Apolos les bautizó. Entonces, hermanos, tenemos a Apolos, tenemos a Pablo, tenemos a Felipe, tenemos a Ananías, tenemos a Pedro bautizando. Luébano dice, ok, ay, perdón, espérenme. Ay, caray. Denme un momento. Ay, perdón, saqué a Lorenzo. Quería quitar la pantalla. Denme un momento. Entonces, tenemos a los cristianos bautizando. Pregúntense, hermanos, la intención de que el Espíritu Santo inspirara a Lucas a registrar a todo esto, ¿no? A Pablo, a Pedro, a registrar todo esto, tenía por objeto que nosotros digamos, ok, ahí vemos a cristianos bautizando, pero es falso que es un cristiano quien debe de bautizar. Si Luébano quiere aplicar esta lógica a esta verdad, entonces tiene que aplicarla a las demás verdades bíblicas. Ok, ahí leemos el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pero es falso que tengamos que congregarnos el primer día de la semana para partir el pan. Ok, ahí leemos que las oraciones van dirigidas al Padre, pero es falso que las oraciones es falso que debamos de dirigir las oraciones al Padre. Aquí nosotros leemos que la iglesia adoraba con su voz a Dios, pero es falso que nosotros debamos de usar nuestra voz para adorar a Dios. Y para cerrar, bueno, me quedan creo que 8 minutos. Miren, todo lo que dije, ¿qué creen? Que Luébano lo cree. Él cree que en la Biblia leemos solo y única y exclusivamente de cristianos bautizando. Lo vamos a escuchar a él para que su rebeldía a la palabra de Dios se haga más patente, para que noten que él sabe que esto que estamos diciendo es verdad, que la Biblia nos enseña de solo y únicamente cristianos bautizando, y que cuando los miembros fieles de la iglesia de Cristo sostenemos que es un cristiano quien debe de bautizar, no es porque se nos haya ocurrido o porque así lo queramos, sino que es porque la Biblia nos conmina a ello. Si solo vemos a cristianos bautizando, entonces confesamos que debe de bautizar un cristiano. Si solo vemos a la iglesia participando de la cena del Señor el primer día de la semana, debemos de confesar que debemos de participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Si Lorenzo quiere meterse con el término deber de, él tiene que sostener que no se debe de participar de la cena del Señor el primer día de la semana, que no se debe de orar al Padre, que no se debe de orar en el nombre de Jesús, que no se debe de cantar. Tiene que decir que no se debe de hacer nada de lo que los cristianos fieles sostenemos que se debe de hacer. Y aquí vamos a escucharlo, ¿sí? Vamos a escuchar qué es lo que Luébano dice para que se den cuenta de cómo su rebeldía es tanta que va en contra no solo de lo que la palabra de Dios enseña, sino de lo que él mismo cree, siendo él su propio papa, siendo él su propio magisterio. Mira, aquí les comparto ese video que me compartió el hermano Ricky Pantoja. Escuchen lo que dice Luébano. ¿Lo recibirá usted? ¿Alguno de ustedes recibirá ese evangelio pervertido? Fíjense, él llama evangelio pervertido a sostener que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar. ¿Se fijan? Él llama evangelio pervertido a la afirmación de que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar. Lo está escuchando de su propia boca. ¿O seguirán predicando lo mismo que predicaban antes los cristianos en la Biblia? ¿Qué predicaban los cristianos en la Biblia, Luébano?
que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar? O sea, ¿Luébano de verdad cree que los cristianos predicaban que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar? Bueno, si los cristianos de la Biblia creían que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, lo disimularon muy bien, ¿eh? Porque Pablo bautizó, porque Pedro viajó para bautizar ahí a una persona. Él no dijo, bueno, es que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, que bautice a Cornelio, un cercano, ¿no? No es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, que voy a andar yo viajando para allá, ¿no? Y además, fíjense cómo Lueva no es inconsecuente con lo que cree, no es coherente con lo que cree. Si él sostiene que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar, ¿por qué en el diálogo de ayer dijo que él pagó de su propia bolsa para ir a bautizar a unos, cuando él sostiene que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar? Al parecer sus hechos van en contra de su creencia, ¿no? Porque si él sostiene que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar, ¿por qué diantres viaja usando su propio dinero a otro país para bautizar a alguien cuando él sostiene que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar? Y luego no se considera cristiano, aunque no lo sea, ¿no? Entonces fíjense qué incoherencia. Por un lado de la boca sostiene que es falso, que es un cristiano quien debe de bautizar. Por otro lado, en vez de ser consecuente y decirle a una persona que está en otro país que le bautice un amigo, un pariente, un familiar, aunque no sea cristiano, porque es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, lo que hace es, según él, que usa su propio dinero, según él, insisto, para viajar y bautizar a otra persona. Que ahí tenemos el otro audio, ya tenemos el audio donde él dice que él no bautiza. Fíjense nada más. Ahora vamos a seguir escuchando lo que dice. Desde luego, ellos nos dicen que en el Nuevo Testamento, fíjese bien lo que dicen ellos. Ellos nos dicen que en el Nuevo Testamento solamente leemos de cristianos bautizando. Fíjense, los cristianos fieles decimos esto, que en el Nuevo Testamento leemos solamente de cristianos bautizando. Y ahí echó por la basura los argumentos de Noé Trujillo, quien dice que también hay no cristianos bautizando en la Biblia, ¿no? Ya Luébano acaba de apalear a Noé Trujillo. Ah, eso es verdad. Pare oído. ¿Qué pasó, Luébano? ¿Eso es verdad o es falso, Luébano? Eso es verdad. Ah, Luébano, ¿es verdad o es mentira que en la Biblia leemos solo de cristianos bautizando? Eso es verdad. Ah, última vez, Luébano, en la Biblia leemos solamente de cristianos bautizando. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es verdad. Amén 100,000 veces. Debate acabado, hermanos. Apago la cámara y nos vamos. Este debate se ha acabado. Yo puedo decir amén con toda confianza. Ahí está, ok. Pero ahorita se va a revelar a Dios, ¿no? ¿Es cierto que en el Nuevo Testamento solamente vemos a cristianos bautizando? Exactamente, eso es verdad. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que Luébano concluye que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, ¿no? Si en la Biblia leemos solamente de cristianos bautizando. Yo creo exactamente lo mismo. No. Ah, pero ¿qué creen? Que ahorita va a dedicar 30 minutos a mostrar que no es así, ¿no? Que a pesar de que en la Biblia leemos solamente de cristianos bautizando, es falso que es un cristiano quien debe de bautizar, a pesar de que todos los que bautizaron en el Nuevo Testamento son cristianos, ¿no? Ahorita va a escuchar 30 minutos de Luébano refutándose a él mismo en este video. Nos dicen que el etíope fue bautizado por un cristiano, es decir, por Felipe, y eso es verdad. Amén 100,000 veces. Nos dicen que Saulo de Tarso fue bautizado por un cristiano, y eso es verdad. Amén 200,000 veces. Nos dicen que Pablo, también cristiano, bautizó a algunos en Corinto, y eso es verdad. Amén 100,000 veces. Es verdad que en el Nuevo Testamento solamente leemos de cristianos bautizando. Eso es verdad, nadie lo niega, yo no lo niego. Nadie puede salir de aquí diciendo, el hermano dice que en el Nuevo Testamento también había no cristianos bautizando. Se acabó el debate, hermanos, vámonos, Lorenzo, que Dios te bendiga. Se acabó el debate, hermanos. Y él ya dijo que no encuentra en la Biblia a no cristianos bautizando. El debate se acabó. Sí, el debate se acabó. Por esto es que Luébano no quería hacerse responsable, pero ¿se fijan? ¿Cómo lo obligamos a que se hiciera responsable de lo que cree, no? Nadie puede decir eso, yo no creo eso. Pero ahorita va a dedicar 30 minutos a demostrar que sí lo cree. Porque eso es verdad, en el Nuevo Testamento solamente los cristianos bautizan. Eso es lo que leemos, eso es lo que dice, eso es verdad, eso no se niega. Nadie afirma lo contrario. Sin embargo, la pregunta importante es esta. Fíjense, ahí van. O sea, la Biblia sí dice eso, pero cuando leemos en la Biblia de cristianos bautizando, lo que en realidad nos está enseñando a nosotros es que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar. Aquí es donde vamos a analizar la palabra de Dios, aquí es donde tenemos que estudiar la palabra, aquí es donde tenemos que usar la inteligencia, la sabiduría. Hago una acotación. Luébano dijo que él no tenía problema con el tiempo, ¿no? Que si nos pasábamos un poquito, creo que me voy a pasar un poquito, igual él puede tomar el tiempo que yo tome.
Es ese hecho un ejemplo normativo, de tal suerte que nadie puede recibir el perdón de pecados si cree en Cristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo como el Hijo de Dios y es bautizado para perdón de pecados si no es bautizado por un cristiano. Esa pregunta para algunos es... ¿Se fijan? Es una pregunta retórica. ¿Qué demanda él? Sí, tú puedes recibir el perdón de tus pecados, aunque seas bautizado por un no cristiano. Si eres bautizado por un testigo de Jehová, por un mormón, tú puedes recibir el perdón de los pecados, ¿sí? Aunque a pesar de que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar. Es difícil. Y dicen, bueno, si en el Nuevo Testamento todos eran cristianos, pues entonces ahora en nuestro tiempo también tiene que ser un cristiano el que te bautice. Por lógica, dicen. Por lógica. Ese es el ejemplo bíblico. Ese es el ejemplo aprobado que tenemos en la Biblia. Hasta utilizan algunos principios de hermenéutica. Dicen, ese es el ejemplo aprobado. Cristianos bautizando. Entonces, si el cristiano no te bautiza, estás perdido y vas al infierno. Noten, lo que se desprende es, por lo tanto, un no cristiano puede bautizar. Ya lo dijo Luébano, ¿no? Puede bautizar cualquiera. O sea, puede bautizar un sacerdote de vudú, puede bautizar cualquiera. Déjeme decirle que eso es una falacia. Entonces es mentira que es un cristiano quien deba de bautizar, ¿ok? Ese es un argumento que parece correcto, pero no lo es. Okay. Para nivelar el punto tiene que mostrarnos a no cristianos bautizando, pero él ya confesó que la Biblia me enseña de no cristianos bautizando. Ese es correcto, es muy engañoso. Ha convencido a algunos incluso. Algunos hasta son predicadores y han caído en la trampa. Como los ratones cuando van por el queso y caen en la trampa, así ellos han caído en la trampa. ¿Se fijan? Ok. Entonces, ahí está. Luébano sostiene que es falso que es un cristiano quien debe de bautizar. Cierro con este video y ya les cedo el punto a Luébano, que tome los minutos. Apenas llevo 1 minuto y medio. Algunos jóvenes ahí a ser bautizados. Ok, ayer Luébano dijo que él no había sostenido, que él no ha bautizado, ¿no? Que él no bautiza. Vamos a escuchar aquí cómo le rebate. Es Luébano contra Luébano. ¿A qué Luébano le creemos? ¿Al Luébano del video o al Luébano que está aquí, no? Vamos a escucharlo. Cuando prediqué el evangelio. Algunos jóvenes ahí a ser bautizados cuando prediqué el evangelio. Y entre ellos ahí estaban riéndose, emocionados. Y entonces dije yo, bueno, ya han pasado estos jóvenes aquí, les tomamos la confesión de fe. Pasa el hermano fulano a bautizarlos. Y dijeron que no. Dijeron, no, hermano. ¿Qué pasa? Queremos que nos bautice usted. Y yo les dije, no, yo no bautizo. Se les fue la fe. ¿Qué? Pero si ayer nos dijo que él hasta había usado dinero para viajar a otro país para bautizar, ¿y ahora qué nos dice? La fe. Bautizo. Y yo les dije, no, yo no bautizo. Pero ayer dijo que había viajado a otro país para él mismo bautizar, pero ahora nos dice ¿qué? Dije, no, yo no bautizo. Y yo les dije, no, yo no bautizo. Luébano, ¿bautizas o no bautizas? Ayer dijiste que sí. ¿Qué nos dices ahora? Les dije, no, yo no bautizo. Luébano, ayer dijiste que tú no que tú viajaste para bautizar a otros lugares, ¿no? ¿Ahora qué nos dices? Y yo les dije, no, yo no bautizo. Fíjense, qué curioso, ¿no? O sea, él viaja a otro país para bautizar, pero cuando tiene ahí unos jóvenes para ser bautizados, él dice, yo no bautizo. Entonces, ¿sí bautiza o no bautiza? Por un lado dice, no bautizo, por otro lado dice, sí bautizo. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo dejé hablar. Sí, lo dejé hablar porque por la boca muere el pez. Se les fue la fe. Yo no bautizo. Yo no bautizo. Si alguien aquí piensa que me bautice el hermano Luébano, lo siento. Váyase a su casa muerto en sus pecados porque... Sí, él no bautiza. Pero ayer, ¿qué dijo? Ayer hasta de su dinero puso. Pero él no bautiza, ¿eh? O sea, sí bautiza, pero no bautiza. O sea, nada más bautiza cuando es viajar a otro país. Pero cuando es ahí cerca, ahí no bautiza, ¿no? Que yo no le voy a bautizar. Él no va a bautizar, ¿no? Pero bautiza puros de otros países. O sea, es bautizador internacional, ¿no? ¿Que lo bautice otro hermano? ¿O qué? O sea, en los otros países a los que él ha ido no hay otros hermanos para bautizar. Bueno, corrijo, otros hermanos. No hay hermanos porque el Luébano no es hermano, ¿eh? ¿El bautismo de aquellas manos es menos eficaz que el bautismo con mis manos? Pero eso es lo que piensan muchos. ¿Quién te bautizó? Y yo les dije, no, Señor, no los voy a bautizar.
Ok, entonces sí bautiza o no bautiza. Por vergüenza, yo creo, dijeron, bueno, pues nos bautizamos, pero se les vio en la cara. Y hasta los papás también. Nosotros queríamos que el hermano los bautizara. ¿Y qué iban a hacer? Poner una foto ahí en la pared grande y decía, fuimos bautizados por Luébano. ¿Y eso de qué sirve? Luébano no es nada. Luébano no es nada, no es nada. Cristiano no Es un simple predicador del evangelio, nada más. No es nada, no soy. No, Luébano es un mentiroso que ha quedado aquí refutado. Sí, entonces aquí finaliza mi participación, hermanos. En conclusión, la Biblia enseña que solamente cristianos bautizaron, Lorenzo lo admitió, Lorenzo lo confesó, por lo tanto, es solamente un cristiano quien debe de bautizar. Lorenzo, son 35 minutos con 45 segundos. Aquí cierra mi participación, cierro mi micrófono y cuando estés listo. A presentar, si me puedes dar la libertad de presentar. Lorenzo, no puedo darte acceso, no sé cómo se haga para que tú compartas, pero yo con todo gusto puedo ayudarte. Pásame el material, yo lo comparto y tú me dices cuando le vaya moviendo. Yo me ofrezco a ayudarte con gusto. Bueno, entonces si quieres citarla, escribir los textos bíblicos, ¿verdad? Que yo cito. ¿De la Reina Valera? Sí, Reina Valera 60. Ok. Si tú vas diciendo, ponlo, yo lo voy poniendo. Está bien. Ok. Tú me dices cuando empieces para que corra tu tiempo. Ok, adelante. Entonces apagas tu micro, ¿eh? Listo. Muy bien, mis estimados hermanos, acabamos de escuchar toda esta verborrea de detractor y falso maestro Fernando Mata. De antemano les invito a que si quieren saber más acerca de las mentiras, detracciones y falsedades del detractor, pueden visitar mi sitio web, estesmidefensa.com, donde está todo documentado, todas las mentiras y falsedades que dice. Ahora bien, toda esta verborrea arrastra un pequeño problema para el detractor y falso maestro Fernando Mata, pero primero vamos a considerar la naturaleza del argumento del detractor. Este tipo de argumentación, que no tiene nada de intelectualidad, es humo con pretensiones, es en lógica formal, se puede describir como un intento bastante mediocre para impresionar o distraer a los oyentes. Es un sofisma de redundancia o una falacia de amplificación. Repetir ejemplos distintos que en realidad prueban lo mismo no tienen otro propósito sino de dar la impresión de profundidad o de rigor académico. Se usan de manera inconsciente, sobre todo en personas que presumen conocimientos académicos con el fin de marear al oyente con exceso de ejemplos obvios que también pueden clasificarse como argumento repetitivo hasta el hartazgo, que esa es una táctica retórica que confunde cantidad con validez, porque los argumentos que se presentan no son válidos. Sobre todo cuando quieren probar que es un cristiano quien debe bautizar, que es una tesis incongruente que ni ellos mismos creen, porque al último dicen que no todos los cristianos pueden bautizar. En retórica clásica podría llamarse también pleonasmo demostrativo e incluso razonamiento tautológico con efecto retórico, pues repite lo mismo bajo distintas formas para aparentar análisis, cuando en realidad no hay progreso en la idea, no hay base, no hay fundamento. El detractor y falso maestro Fernando Mata, consciente o no, usa una ilusión de lógica, una especie de gimnasia verbal que busca cansar al oyente, a hacerle creer que hay profundidad y base y fundamento bíblico donde solo hay vueltas en círculo una vez presentado, ¿verdad? Y la gente pues no puede razonar con rapidez lo que se está oyendo, pero aquí vamos a exponer el error de quienes afirman que es un cristiano quien debe bautizar. El detractor y falso maestro Fernando Mata exige que se muestre un texto bíblico para probar lo que sabe que no existe, es decir, un no cristiano bautizando, y él me imputa esa tesis cuando yo no estoy afirmando esa tesis. Ahí está escrito lo que yo voy a afirmar. Es falso que es un cristiano que debe bautizar. Eso es todo. Que no deje usted que el detractor venga e envenene el pozo, ¿verdad? Diciendo, es que luego no cree que es un no cristiano quien debe bautizar. Bueno, eso no es lo que estoy afirmando aquí. Pero él nos pide precisamente esa idea porque él sabe que eso no está en la Biblia. Él sabe que en la Biblia no hay casos de no cristianos bautizando porque simplemente no se requiere, no era necesario, no se presentó esa circunstancia.
Así que yo presento las siguientes preguntas. ¿Qué clase de evidencia requerimos nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo para confesar, para enseñar que un cristiano que no sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro puede bautizar? ¿Estará usted de acuerdo, mi amado hermanito, que la misma clase de evidencia que requerimos para decir que la música por Dios autorizada en el culto es la música vocal, esto es libro, capítulo y versículo que lo enseña, necesitamos la misma evidencia que requerimos para enseñar que el bautismo es para perdón de los pecados, esto es libro, capítulo y versículo? Necesitamos libro, capítulo y versículo para la cena del Señor, pero la pregunta importante es esta. No es verdad que sería necesariamente la misma clase de evidencia que requerimos para confesar que un cristiano que no sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro puede bautizar. Esto es libro, capítulo y versículo de cristianos que no sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros bautizando. ¿Usted está de acuerdo en que así es, no? Porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Entonces, el detractor ha citado varios pasajes bíblicos que nos hablan de la autoridad de la palabra, ¿verdad? Que hay que hacer todo conforme a la autoridad de la escritura, como dice la Biblia. Muy bien, en este tema el detractor no lo hace. Es pura verborrea, no lo hace y lo voy a demostrar. Fíjese bien, en primer lugar, esta redundancia no prueba nada. Esto de la cena del Señor, el instrumentos musicales y toda esta verborrea no prueba nada. Pero antes que nada, debemos tener en cuenta que solicitar libro, capítulo y versículo no significa que se está mostrando la voluntad de Dios. El mismo diablo citó libro, capítulo y versículo cuando tentó a Jesús, pero su cita fue torcida, deliberadamente omitió parte del texto y lo amplió fuera de contexto con un propósito contrario a la voluntad de Dios. Es decir, el problema no era la falta de texto, sino el abuso del texto. Este ejemplo nos muestra que citar libro, capítulo y versículo no garantiza enseñar la verdad. Los saduceos también citaron la ley de Moisés al interrogar a Jesús sobre la resurrección en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 32. Tenían libro, capítulo y versículo, es decir, Deuteronomio 25, 5 al 6, pero su conclusión fue errada porque ignoraban el resto del testimonio bíblico. Jesús los corrigió con una frase que sirve de advertencia para nosotros hoy en día. Él dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto nos muestra que todavía se puede estar errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios, aunque se cite libro, capítulo y versículo. Entonces, estos casos nos muestran que esa presunción de tener libro, capítulo y versículo no garantiza que se esté diciendo la verdad. Los textos que cita el detractor no prueban su tesis. Entonces, es importante entender que cuando él dice que la misma clase de evidencia que requerimos para decir que la música por Dios autorizada en el culto es la música vocal, lo hacemos así porque tenemos libro, capítulo y versículo, es importante que usted note que cuando se aborda la cuestión de la música autorizada por Dios para cantar alabanzas, manda la música vocal, es decir, cierta clase de música. Subraye la palabra clase, escríbala ahí en un papelito, la clase de música que Dios autoriza. Existen dos tipos de música, universalmente hablando, la música vocal y la música instrumental. Es cierto que nosotros, tanto el detractor también, tenemos libro, capítulo y versículo para saber qué clase de música Dios manda al cristiano para cantar alabanzas. Pero ¿dónde está el texto en el que Dios manda cierta clase de bautizador? Sobre todo, ¿dónde Dios manda que el bautizador tenga dos y nada más que dos características para que pueda bautizar? Es decir, para que sea cristiano y varón. ¿Dónde está ese texto? ¿Dónde está ese pasaje? Ahora, aprovechando que el detractor presume tener conocimientos de filosofía, porque lo ha dicho varias veces, espero que tenga la capacidad para digerir lo siguiente. Como dije en mi explicación anterior, hago evidente que las características son propias de la clase. Esta conclusión está en concordancia con la lógica de los universales y de la metafísica de las categorías. Toda clase, en sentido lógico, designa un conjunto de entes que comparten una naturaleza común. Las características son los atributos que definen esa naturaleza y la distinguen de otras clases. En otras palabras, la clase no existe sin características y las características no tienen sentido fuera de la clase que las unifica. Entonces es muy importante que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Biblia para confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es divino, que es Dios, pues lo hacemos así porque consideramos lo que dicen los textos acerca de su obra, acerca de su persona. Y entonces cuando analizamos los diversos pasajes que nos hablan acerca de su obra y su persona, concluimos que Él es Dios. Muy bien. Ahora Él dice, tenemos a Pablo bautizando, tenemos a Felipe, tenemos a Pedro. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Si puedes escribir ahí, por favor, el libro de los Hechos, donde vemos a Felipe bautizando, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Le bautizó. Iba a tener una presentación, pero no se pudo, ¿verdad? Así que les ruego que tengan paciencia
en este sentido, porque no puedo estar citando aquí las notas que yo tenía preparadas. Así que vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, vamos a ver, dice la Biblia, para ver si es cierto que es un cristiano quien debe de bautizar, ¿eh? Un cristiano. ¿Qué entendemos por un cristiano? Un cristiano. Eso, es una clase de persona, es un cristiano. Pero la Biblia nos muestra que según la voluntad de Dios, los cristianos tienen diferentes oficios y esto ya los distingue de cierta clase de otros cristianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando Felipe es mandado a predicar, dice la Biblia en el versículo 34, dice, te ruego, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, Hechos 8:34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Es decir, como dice el detractor, fue bautizado en cierto elemento. Ese elemento tiene características y esas características son agua, H2O. Esas son los elementos que hacen componer este elemento, que es el agua. Ahora bien, ¿qué elementos tiene el bautizador? Dice la Biblia, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puede. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. ¿Quién le bautizó? Felipe. Ahora la pregunta es, ¿Felipe era un cristiano ordinario? ¿Era nada más que un cristiano? No. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 21, en el versículo 8, hablando acerca de este Felipe, dice la Biblia, capítulo 21, en el versículo 8, dice la Biblia, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, ¿qué cosa? ¿El cristiano solamente? ¿El hermano Felipe? ¿Dice así? No, dice Felipe el evangelista. Entonces, si es cierto que Dios manda, que Dios determina que es un cristiano quien debe de bautizar, eso no dice el libro de los Hechos, eso no es lo que muestran los pasajes bíblicos. Si es cierto que la clase de bautizador está mandada por Dios en Hechos capítulo 8, donde en el caso de Felipe, entonces él siempre está mandando un evangelista, no un cristiano nada más. Usted sabe, según Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo que quiere decir que los santos, no todos los santos son evangelistas, no todos los santos son apóstoles, no todos los santos son profetas. Entonces, ¿qué clase está identificada en los casos de bautismo? ¿Qué era Pablo? ¿Era un cristiano nada más? No, era un predicador. Pablo era un apóstol, lo mismo que el apóstol Pedro, era un apóstol de Cristo. Felipe era un evangelista. Entonces, los casos de bautismos siempre, sin excepción alguna, en todos los casos, sin excepción, siempre es un cristiano con cierto ministerio, con algún oficio que desempeña por la voluntad de Dios. Por ejemplo, es cierto que Pablo bautizó, ¿verdad? Eso es cierto, eso lo leemos en la Biblia, pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Era Pablo apóstol por su propia iniciativa? No, dice que fue apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, estos hombres que tienen un oficio ministerial no lo tienen por su propia iniciativa. Es algo que Dios diseñó, es algo que Dios constituyó. Efesios 4:11 dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que los cristianos edifican a los cristianos. Bueno, eso no es lo que dice. Dice que los apóstoles, profetas y evangelistas edifican a los santos, perfeccionan a los santos. Entonces, es falso que la Biblia enseñe que es un cristiano quien debe de bautizar. No, si vamos a establecer eso como norma del bautizador autorizado por Dios, entonces siempre tiene que ser o un apóstol, o un evangelista, o un profeta, o un maestro. Por ejemplo, mire, en Hechos capítulo 8, si regresamos a Hechos capítulo 8, aquí dice la Biblia que Felipe bautizó
al etíope, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 8, en el versículo 37. ¿A quién bautizó? Al etíope. Ahora bien, ¿qué es el etíope? Después de su bautismo, dice la Biblia que cuando subieron del agua, en el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió ¿qué? Gozoso su camino. ¿Dónde dice la Biblia que el etíope bautizó a alguien? Bueno, el detractor dice que si no está escrito no lo creemos. Entonces, el detractor no puede mostrar un texto bíblico donde el eunuco, este etíope, bautizó a alguien. No puede mostrar un texto, un ejemplo, donde diga que el eunuco bautizó a alguien, pero si hay un texto donde dice que Felipe bautizó. Dice la Biblia en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, Felipe siguió en su ministerio predicando la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia dice que Felipe bautizó, pero la Biblia no dice que el eunuco bautizó. ¿Dónde dice la Biblia que el eunuco bautizó? ¿Dónde está el texto de un cristiano bautizando, un cristiano ordinario, sin ministerio, sin oficio? No existe. Todos los ejemplos son de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, incluso en el argumento de Pablo que citó el detractor en primera los Corintios, ¿verdad? Cuando dice que si fueron bautizados por Pablo, etcétera. Bueno, ¿a quién menciona Pablo? ¿Menciona Pablo algún cristiano ordinario? Claro que no, porque el argumento requiere que los hombres bajo consideración sean precisamente hombres que reconocidos, ¿sí? Reconocidos. Entonces, el mismo Pablo nos da testimonio en primera los Corintios de que los que bautizaron tenían un oficio ministerial, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, ¿sí? En primera los Corintios, en el capítulo 1, dice Pablo en el versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. Dice Pablo que, que Cristo no lo envió. ¿Está mintiendo Pablo? Él dice que no lo envió, sino a predicar el evangelio. Hay que entender el contexto, hay que entender esa declaración. No lo envió a bautizar, pero hay que entender esa declaración dentro de su contexto. Cuando el detractor cita mi video, pone mi video, astutamente el detractor le mete la palabra debe, como si en el video yo hubiera dicho, es el cristiano quien debe de bautizar. Usted vea el video una vez más y ahí no dice nada de eso, ahí no dice debe. Ahí yo estoy diciendo que todos los que bautizaron el Nuevo Testamento eran cristianos. Eso no se discute. Felipe era cristiano, Pablo era cristiano, Pedro era cristiano, sí, Felipe era cristiano, sí, pero no solamente eso. La Biblia nos enseña también, y tenemos que sumar todo lo que la Biblia dice, nos enseña que Pablo era apóstol, que Pedro era apóstol, que Felipe era evangelista. Entonces, ese es el punto. El detractor no pasa todo el video porque no le conviene, pasa nomás una parte y luego a esa parte le introduce su interpretación de que es el cristiano quien debe y que Dios así lo estableció. Eso no digo en el video. Tampoco digo en el video que yo nunca bautizo a nadie. El detractor saca el video del contexto. Yo estoy hablando de unos jóvenes que quieren ser bautizados por mí, de una persona que quiere que yo la bautice como si la salvación dependiera de que yo los bautizara. Y eso es lo que trata el video. Pero ahí no dice en el video que yo nunca voy a bautizar. Ahora bien, Fernando, quería pasar una imagen, pero me dices que no se puede. ¿Cómo le hacemos? No, si puedes pasármela por WhatsApp, Lorenzo, y yo la comparto. Mándamela por WhatsApp y la comparto. Ok, ahí te la mando, ¿eh? Sí. Ahí te la mando. Si la puedes poner en pantalla completa para que se vea. Permíteme, déjame la busco aquí. Porque ya ves que el WhatsApp, pues hay que abrir todo, ¿va? Sí, está bien. Ahí va. ¿Ya la tienes ahí? Sí, ya, déjame la comparto.
Pues sí la puedes poner más grande porque no alcanzo a leer las letritas. Bueno, no sé si tú la alcanzas a ver, Fernando, ahí. Yo sí alcanzo a verla, pero igual intento hacerla más grande. Espérame. Creo que es lo más que se puede hacer. Ok. Bueno, voy a leerla yo acá, ¿verdad? Por acá. Bueno, aquí tenemos esta imagen que es del 1 de diciembre de 2016. Una imagen mucho más antigua del video que está proyectando ahí Fernando. Y dice: hace tiempo, mientras hacía la invitación después de predicar sobre la salvación y el perdón de pecados, un joven vino al frente para ser bautizado por mí. Fíjese lo que estoy aclarando ahí. Fíjese el contexto de mi declaración. Él quiere que yo lo bautice, que sea yo quien lo bautice a él. Bueno, yo no quise bautizarle en esos términos. Se fija el contexto, hermano. En mi ministerio como evangelista he bautizado a muy pocas personas con mis propias manos. No quiero que las personas crean que su salvación depende de que yo les haya bautizado con mis propias manos. ¿Ven el contexto? El perdón de pecados depende de su obediencia al evangelio de Cristo, independientemente de quién les bautice en agua. Aún así, me he encontrado personas que insisten en que yo les bautice. Recuerdo un hombre mayor que decía: no, yo quiero que usted me bautice. Si no me bautiza usted, entonces no me bautizo. Yo le respondí: mi estimado amigo, tendrá que irse exactamente como llegó aquí, muerto en sus pecados, porque yo no le voy a bautizar bajo esos términos. Obviamente, Fernando Mata, como quiere desprestigiarme, quiere imputarme una mentira, ¿verdad? Está fabricando una mentira al ignorar el contexto de mis palabras, de mis declaraciones. Aísla la frase: yo no bautizo a nadie, la isla, y entonces ya concluye que yo he dicho que nunca voy a bautizar, que nunca he bautizado a nadie, y entonces ya pues fabrica un hombre de paja. ¿Por qué es importante el contexto? En Juan capítulo 4, en el versículo 1 y en el versículo 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Fíjese qué interesante, ahí dice que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El Señor entendió que los fariseos habían escuchado decir eso, y entonces el evangelista, entre paréntesis, dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces tenemos que leer siempre el contexto, hermano. No podemos tomar una frase, sacarla de contexto y concluir un hecho. Siempre el contexto es importante. Entonces, cuando el detractor cita ahí ese video, él saca de contexto mis palabras. Él no considera cuál es la cuestión que estoy tratando ahí, que yo no bautizo a nadie en esos términos de que quieren que yo los bautice como si mis manos tuviesen el poder de transferir la gracia. En esos términos yo no he bautizado a nadie en esos términos. Entonces siempre es importante el contexto. Muy bien. Para confesar que se debe participar de la cena del Señor el primer día de la semana, está en el libro, capítulo y versículo que lo enseñe. Bueno, así también para confesar que el bautizador mandado por Dios no es más que un cristiano ordinario, usted necesitará libro, capítulo y versículo que lo enseñe, pero dice eso Hechos capítulo 8, versículo 38, ya hemos visto que no. Luego aquí he demostrado que el detractor no cree ni practica su propia cantaleta. Ahora, estas son malas noticias para el detractor. Es importante tener cuidado con el argumento tramposo del detractor y falso maestro Fernando Mata. Él habla de ciertos individuos bautizando que sabe que tendrá un efecto negativo cuando habla de testigos de Jehová, de borrachos, de lo peor, ¿verdad? De gente que está ebria, que obviamente va a haber un rechazo. Es un argumento patético lo que está haciendo el detractor cuando menciona esos términos. Entonces, eso va a causar un efecto negativo en la mente de sus discípulos y de hermanos poco versados en la Biblia y la lógica. Dice un pentecostal, un bautista, un católico, un ateo, un borracho, un agnóstico, omitiendo deliberadamente el contexto histórico de esos casos semejantes. Por ejemplo, el origen de los cristianos en nuestro continente americano, ¿sí?, comenzó con un bautista bautizando varias personas, no para convertirlas en bautistas, sino para que fueran solamente cristianos. Los que fueron bautizados por un bautista aquí en América y que fueron los primeros cristianos aquí en América, dejaron muy claro que estaban siendo bautizados para ser cristianos, no para ser bautistas. De modo semejante, en otra región de los Estados Unidos, un presbiteriano bautizó a otro presbiteriano, no para volver a ser presbiteriano, sino para ser únicamente cristiano, desligado por completo de la denominación que había abandonado. De ahí surgieron las iglesias de Cristo en América.
Historia que el detractor y falso maestro se niega obstinadamente a reconocer. Por su parte, el detractor no puede presentar ningún dato histórico que pruebe una cadena ininterrumpida de cristianos del primer siglo bautizando a otros hasta llegar a Fernando Mata. Por cierto, Fernando Mata fue bautizado por Antonio Maldonado, que no era evangelista, que no era apóstol, que no era maestro, ¿sí? Entonces, que conste, el detractor no cumplió con el ejemplo que él cita de Felipe. Él cita el caso de Felipe, el caso de Pablo, pero Antonio Maldonado, que fue su bautizador, no cumple con ese estándar que mencionan esos pasajes bíblicos. La verdad histórica se impone sobre la pretendida fidelidad doctrinal del detractor. Por tanto, la verdad histórica sí impone y se impone contra la pretendida o el pretendido cristianismo del detractor y falso maestro Fernando Mata. Él nos tiene que demostrar que históricamente, por ejemplo, algunos cristianos en Judea o Samaria, de Jerusalén, Lidia o Jope, haya venido a América a bautizar. Tampoco puede mostrar a uno de Cesarea o de Siria, de Antioquía o de Damasco o haciéndolo, viniendo aquí a bautizar. Ni de Asia Menor, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia o Laodicea. Tal vez alguno de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Colosas o Galacia vino a bautizar aquí a América, o de Grecia o Macedonia, o de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Atenas, o de Chipre, Creta, Salamina, Pafos o Roma, del Ponto, Capadocia o Bitinia. Si no puede probarlo, entonces no puede sostener que él mismo es un cristiano, nada más por decir que él fue bautizado por un cristiano. Eso no es probar nada. No estamos aquí, es que yo fui bautizado por un cristiano. Bueno, porque tú dices, no, tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Por tanto, y dado que históricamente las iglesias de Cristo en América surgieron de dos hombres, uno bautizando a un bautista y otro por un presbiteriano, la evidencia demuestra que la genealogía bautismal del detractor necesariamente comienza con un bautista o con un presbiteriano. ¿Por qué el detractor les llama hermanos a los liberales? Si los liberales históricamente vienen del movimiento de restauración, ¿por qué les llama hermanos entonces? Porque no puede demostrar, obviamente, que él mismo fue bautizado por un cristiano. No tiene base histórica. Los liberales vienen del movimiento de restauración. Alejandro Campbell establece Iglesias de Cristo junto con Barton Stone. Luego se dividen por la sociedad misionera y nacen los antis y los liberales. Y luego 100 años después viene la controversia del institucionalismo. Esa es la línea histórica, mis estimados. Los liberales vienen del movimiento de restauración. No lo saben muchos, pero es un hecho histórico. Su ignorancia no quiere decir que eso no ocurrió. Su ignorancia no quiere decir que eso no es así. Entonces, ¿por qué el detractor les llama hermanos a los liberales? Si los liberales vienen del movimiento de restauración y los del movimiento de restauración iniciaron, uno siendo bautizado por un bautista y el otro siendo bautizado por un presbiteriano. Bueno, porque la realidad es que el detractor viene donde mismo. ¿Por qué? Porque el que bautizó a él fue bautizado por otro que era miembro en Guadalajara, Jalisco. Y el detractor mismo, con sus propias palabras, dijo que en Guadalajara no había personas fieles para bautizar. Él mismo lo dijo y lo tenemos grabado. Cuando fue a bautizar a Víctor y Rómulo, cuando fue a bautizar a estas personas, dijo que él tenía que ir a bautizarlos. ¿Por qué? Porque no había cristianos, y cito textualmente, cristianos fieles que los bautizaran. Pero sí hay cristianos allá en ese lugar, sí hay cristianos. Si ahora él dice que los liberales son hermanos, pues entonces tiene que reconocer que siempre ha habido cristianos allá. Entonces dijo, porque no hay cristianos fieles allá, yo tengo que ir, tuve que ir hasta allá. Tuve que ir a bautizarlos porque no había cristianos fieles. Bueno, si Víctor y Rómulo tuvieron que ser bautizados por el detractor y falso maestro Fernando Mata, dado que no había cristianos fieles allá, entonces, ¿por qué su bautismo es válido si en Guadalajara tampoco hay cristianos fieles? Según su tesis. Él mismo lo dijo en video. En Guadalajara no hay. De tal suerte que él tiene que ir a bautizar a Guadalajara. Entonces, se contradice. Estos hechos históricos demuestran, según el propio evangelio pervertido del detractor, que él mismo no es cristiano. Él mismo ha dado el juicio. Él mismo ha declarado esto. No lo estoy inventando, no lo estoy sacando de contexto. Él dijo, no hay cristianos en Guadalajara, no hay cristianos fieles, como no hay cristianos fieles allá con Víctor y Rómulo, donde él tuvo que ir a bautizarles. Bueno, entonces él tampoco es cristiano. Víctor y Rómulo siguen en sus pecados, según ese evangelio pervertido. El detractor sigue muerto en sus pecados. Y toda persona que el detractor bautice sigue muerta en sus pecados mientras el detractor no demuestre, más allá de toda duda razonable,
que él fue bautizado por uno, que fue bautizado por otro y este por otro, hasta llegar ¿a dónde? A los apóstoles, porque fue el texto que citó, ¿no? Citó Mateo capítulo 28. Vamos al texto. Dice ahí la escritura, Mateo capítulo 28. Aquí es donde empieza, hermanos. Aquí es donde empieza la línea de bautizadores. Aquí en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le dijo esto? Bueno, él lo leyó con énfasis en el versículo 16. Él dice, pero los 11 discípulos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, en Hechos capítulo 1, en el contexto, se nos muestra quiénes son, ¿verdad? Dice la Biblia, en Hechos capítulo 1, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, precisamente el último capítulo de Mateo, la ascensión, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quién? Subraya ahí, a los apóstoles que había escogido. Los mandamientos que entregó por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido en Hechos capítulo 1, en el versículo 2, es lo que dice Mateo 28, 19 y textos paralelos. Entonces aquí empieza la línea con los apóstoles. Por eso, si el detractor reclama que es cristiano, no basta con que diga que es cristiano, no basta con eso. Tiene que demostrar que fue bautizado por uno, que fue bautizado por otro y este por otro, hasta llegar a alguno de los apóstoles de Hechos capítulo 1, versículo 2 o de Mateo 28. Mientras no demuestre eso, entonces no es cristiano. Y esa no es regla mía, es regla de él. Entonces es falso que es un cristiano quien debe bautizar, porque si fuese cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia muestra que son cristianos evangelistas bautizando. La Biblia muestra que son cristianos apóstoles bautizando. La Biblia muestra que son cristianos maestros bautizando. Que me cite un texto bíblico, porque no lo citó, donde un cristiano que no es evangelista, apóstol, bautizando. Él dice, pero eran cristianos, sí, pero no todo cristiano es apóstol. No todo cristiano es evangelista. No todo cristiano desempeña un oficio ministerial, por ejemplo, en su congregación. El detractor dice que él es predicador, ¿no? Eso lo distingue de los otros miembros. ¿O qué me va a decir que los otros miembros también tienen ese mismo oficio? Todos los miembros en su congregación son profetas, son apóstoles, son predicadores. ¿Perdón? 5 minutos para que se cumpla el tiempo que yo tuve. Ok, gracias. Ahí me echas un grito, me echas un grito. Sí, esa tú dale. Entonces, los miembros de su congregación, si no son predicadores, entonces esto demuestra que hay una diferencia. Si no son predicadores ministeriales, como él. Entonces, él mismo acepta esa clasificación, él mismo acepta esa diferencia y lo pone ahí, predicador Fernando Mata. Predicador de la Iglesia de Cristo, dice él. Entonces, eso prueba que hay una diferencia entre los santos en cuanto a su oficio. Y todos los casos de bautismos es de apóstoles, evangelistas, hombres con un oficio ministerial. Por eso es falso que es un cristiano quien debe bautizar. Esa proposición es incorrecta. Cuando dicen es un cristiano quien debe bautizar, no lo creen realmente. Porque lo acotan y dicen, las mujeres no. Tiene que acotar, entonces hable bien, hable correctamente. Diga, la Biblia enseña que es un varón cristiano quien debe bautizar. Porque cuando dice un cristiano es término genérico, hombres y mujeres. Según la Biblia lo enseña que los discípulos fueron llamados, ¿qué? Cristianos. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. Entonces cuando él acota y él dice, no, yo me estoy refiriendo a hombres. Bueno, ¿y por qué no dice me estoy refiriendo a evangelistas? ¿Por qué no dice me estoy refiriendo a apóstoles? ¿Por qué no dice me estoy refiriendo a maestros? Porque no le conviene. Porque cuando él no solamente nos diga que se trata de varones, no solamente nos muestre esa clasificación de los bautizadores del Nuevo Testamento, no solamente especifique que se trata de varones, cuando él diga también son evangelistas, también son apóstoles, se le cae todo su circo. Porque entonces, si esos pasajes muestran quién debe de bautizar, qué clase de persona debe de bautizar, no es nada más un varón, mis estimados, es un evangelista. Y el detractor no fue bautizado por un evangelista. Entonces el detractor no es cristiano. Fácil, se acabó el debate, terminemos con eso. ¿Verdad? Cerramos la cámara, se acabó, está derrotado, está vencido porque no presentó un solo texto de un cristiano bautizando. Es decir, no presentó un solo texto de la tesis que defiende. No presentó, no existe. Él cree que esos pasajes de Pablo, de Pedro, fundamentan su idea, pero eso no es lo que dicen, esa no es la verdad.
Una verdad a medias es una mentira. Entonces eso no es la verdad. La Biblia dice que sí, Felipe era cristiano, no se niega. Pablo era cristiano, no se niega. Pero Felipe no era solamente un cristiano. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría. Era un evangelista. Eso es la clase de cristiano que era. El detractor no quiere ver eso, se tapa los ojos. Dice, no, nada más cristianos, nada más con que sean cristianos, con eso basta. Perdón, pero los textos no dicen eso. Usted puede ignorar el ministerio que tiene Felipe, usted puede ignorar el ministerio que tiene Pablo, usted puede ignorar eso, pero cuando lo haga estará ignorando lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Entonces, mis estimados amigos, si usted quiere saber más de este tema, le invito a mi sitio web, estesmidefensa.com, donde podrá descargar libros gratis para que usted estudie con más calma y con más detenimiento todas las objeciones y las refutaciones que hemos hecho a la doctrina del detractor y falso maestro Fernando Mata. Y también ahí podrá ver por qué le decimos detractor y falso maestro Fernando Mata. Ahí está todo documentado y con evidencias en video y documentos. Así que ahí le espero. Esta es mi defensa.com. Muchas gracias por su atención. Manipula el que desea dominar sin ciencia, el que quiere doblegar sin diálogo ni conciencia. Si me convences con razón, no me humillas ni me hieres. Caminamos juntos bajo la luz que ambos prefieren. Aceptar la verdad no me reduce ni daña, me eleva, me dignifica, me aligera la montaña. Pero si sigo tu palabra sin entender lo que dices, me vuelvo gregario, esclavo de directrices. Eso no es fe, es sometimiento. En pensamiento cautivo, sin cimiento. La verdad convence, la mentira controla. El sectario te encadena mientras te consuela. Esta es mi defensa. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Es mi respuesta pública a quienes fabrican rumores, a los que en su sectarismo levantan falsos dolores. Dicen que nunca obedecí al Cristo verdadero, que fui bautizado en secta y soy obrero extranjero, que excomulgo santo, que mi obra es peligrosa, que ando oculto en tinieblas, cual serpiente sigilosa. Y ahora su inventiva sube otro peldaño. Me llaman estafador, me llaman daño, pero son sus afirmaciones reales o veraces, o se desmoronan cuando la escritura hace enlace. La verdad no teme, se presenta completa, la mentira grita fuerte pero siempre es hueca. Mis respuestas vendrán con Biblia y evidencia, no con cuento, no con arrogancia. Expondré su falsedad con claridad severa, porque la luz desenmascara lo que la lengua exagera. Obreros del Señor mostrarán lo que se esconde, el partido irracional que en su odio responde. Antiluébano dicen como si el reino fuera ring, como si la verdad temblara ante su swing. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Este sitio es difícil, no por la doctrina, sino por el conflicto, por la herida que contamina. No busqué cazar hermanos, no pedí esta batalla, pero ellos cavaron el foso y empujaron la malla. Se opusieron a un siervo por falta de entendimiento de lo que es la iglesia, la verdad, el mandamiento. Otros guardan intenciones más turbias que el viento, pero la justicia expone lo oculto en su momento. Presento esta obra por el daño doctrinal, porque muchos siguen voces que los llevan al mal. Esto no es personal, es defensa necesaria del deber de todo cristiano ante guerra sectaria. Atentan contra la fe, contra mi honra y mi moral, pero la verdad responde firme, espiritual. Las calumnias fueron públicas, así es mi respuesta, porque arrastraron congregaciones en su protesta. Involucraron incrédulos, redes, multitudes, buscando arruinar mi nombre con falsas actitudes. Que se arrepientan, que abandonen su error, que callen su agenda de contienda y rumor. Y si no quieren luz, igual la palabra avanza, porque la verdad del Señor jamás se cansa. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Primera de Corintios 9, verso 3. Sin vergüenza no camino por odio, camino por presencia del Cristo que juzga todo con pureza y sapiencia. Mi batalla no es carne, mi bono es violencia. Es espada que corta mentira y apariencia. El que quiera vencer sin convencer cae solo con su ciencia, pero el que ama la verdad camino en reverencia. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Esta es mi defensa.
Si la luz te hiere, no es mi culpa, tu conciencia. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Que me acusan. Que me acusan. Que me acusan. Contra los que me acusan.